Como sabemos, un capacitor es un componente pasivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. El capacitor está formado por un par de superficies conductoras que generalmente son láminas o placas separadas por material eléctrico o por la permitividad eléctrica del vacío. Las dos placas son sometidas a una diferencia de potencial tal que adquieren una determinada carga eléctrica. Una de las placas tendrá una carga eléctrica positiva y la otra placa una carga eléctrica negativa, siendo nula la variación de la carga total. Acá, como vemos en las imágenes, podemos ver en la primera imagen es el dibujo que utilizamos cuando dibujamos un circuito. Y acá tenemos, por ejemplo, un capacitor normal, capacitor electrolítico, capacitor variable y capacitor ajustable. Por este lado, este sería el modelo ideal. Y este sería el modelo de un capacitor real, que ya vemos que tiene la capacitancia, tiene una resistencia en paralelo, después tiene una resistencia en serie y una inductancia en serie. Acá vemos el modelo físico de un capacitor, que es el modelo que voy a trabajar yo, que es de material mica. Y acá, por último, tenemos los diferentes tipos de capacitores que existen y una referencia de medida. Bien. Como ya dijimos, existen diferentes tipos de capacitores. Tenemos primero dos grupos grandes, que por un lado son los capacitores fijos y por el otro lado los capacitores variables. En este caso vamos a hablar de los capacitores fijos. Estos se diferencian entre sí principalmente por el tipo de dieléctrico que están formados. Los materiales que más se utilizan son mica, plástico y cerámica, y para los capacitores electrolíticos, óxido de aluminio y tantalio. Entre placa y placa se coloca un aislante y se hace una conexión de placa de por medio como si fueran capacitores en paralelo. Acá, como vemos, tenemos diferentes tipos de capacitores que, como dijimos, se diferencian principalmente por el material del que están formados, el dieléctrico. En este caso tenemos capacitores de cerámica, capacitores de lámina de plástico, capacitores de mica, capacitores de poliéster y capacitores electrolíticos. En mi caso, voy a trabajar con los capacitores de mica. Las características que voy a desarrollar en este trabajo son fabricación y composición, es decir, voy a explicar a grandes rasgos cómo se forma o cómo se crea un capacitor de mica y qué componentes se utilizan, el rango de valores que puede tomar, la tolerancia, que la tolerancia es el margen de valores que se encuentra entre el valor nominal y el valor real del componente. Por lo tanto, podemos decir que la tolerancia es un porcentaje del valor nominal, donde el límite superior del valor está dado por el valor nominal del capacitor más ese porcentaje, y el límite inferior está dado por el valor nominal de ese capacitor menos ese porcentaje. Entonces, el fabricante con esta tolerancia nos garantiza que el valor real del capacitor va a estar siempre contenido entre esos valores. Después, otra cosa que voy a hablar va a ser sobre la estabilidad que tiene este tipo de capacitores, que es cómo se mantiene el valor del capacitor a lo largo del tiempo, pasando por diferentes condiciones, y el coeficiente de temperatura, que es cómo se comporta el capacitor, cómo mantiene su valor ante distintas condiciones de temperatura. Comenzamos con la fabricación y composición. El dieléctrico utilizado en este tipo de capacitores es la mica o silicato de aluminio y potasio, que es un material totalmente inerte. La construcción de este tipo de capacitores es relativamente simple. Acá en la imagen se ve que lo que se hace es, se utilizan finas láminas de mica con capas de hoja delgada de plata. Estas capas sujetan y se añaden dos electrodos. Todo esto se realiza a presión entre las láminas para que no haya aire entre las mismas. Este tipo de capacitores se encuentra protegido de la humedad y de otros efectos debido a que se utiliza la resina epoxi. Bien. Sobre una cara de la lámina de mica se deposita una lámina de plata que forma una armadura. Se apilan varias de estas láminas soldando los extremos alternativamente a cada uno de los terminales. Este tipo de fabricación de condensadores en forma de láminas apiladas se lo llama staked film. Acá, como vemos, tenemos una lámina que es de mica, después tenemos que vendría a ser el dieléctrico, y después tenemos una lámina de plata. Entonces tenemos mica, plata, mica, plata, mica, plata. Y acá lo podemos ver de la construcción del capacitor de mica de otra forma. Y también podemos decir que estos capacitores, este tipo de capacitor, no siempre son del mismo tamaño. El tamaño físico está determinado por la capacitancia y el voltaje de trabajo. Por esto, los condensadores de mica se encuentran en circuitos analógicos de precisión y nunca en circuitos digitales. Rango de valores que tiene un capacitor de mica. Estos son los valores que están disponibles o que podemos encontrar para este tipo de capacitores. A mayor rango de valores, más aplicación serán las que se pueden utilizar con este tipo de capacitor. Acá, como vemos, serán los que nombramos anteriormente.
Los tamaños de los capacitores no son iguales, sino que dependen de la capacitancia y del valor de voltaje que aguantan, ¿bien? Para este tipo de capacitores, el rango de valores que podemos encontrar va desde los 100 picofaradios hasta los 10 nanofaradios, pero si queremos ver más detalladamente, su capacidad se limita hasta los 4700 picofaradios aproximadamente. Si queremos hablar de otro rango de valores que presentan los capacitores de mica, podemos hablar del rango de valores de tensión. Este soporta bien los altos voltajes, logrando alcanzar voltajes de hasta 2 kV. Tolerancia. Bien, este es el margen de valores que rodea al capacitor en su valor nominal. Se expresa en tanto por ciento sobre el valor nominal. Cuanto menor es la tolerancia, más preciso será el capacitor. Para este tipo de capacitores, la tolerancia es una de las mejores cualidades que tiene junto con la estabilidad y la confiabilidad. La tolerancia, al ser utilizado en circuitos de precisión, la tolerancia es relativamente baja. Podemos encontrar aproximadamente desde el 1% del valor nominal hasta el 5% del valor nominal. Porque como ya dijimos, son capacitores que se utilizan cuando se necesita precisión, es decir, que esté lo más cerca posible del valor nominal del capacitor. Estabilidad y confiabilidad. La estabilidad es el cambio de valor o cómo mantiene su valor ante condiciones preestablecidas de carga, humedad, temperatura ambiente, corriente y tensión de operación. Y es qué tanto mantiene el capacitor sus propiedades en el tiempo. Confiabilidad es la probabilidad de que el componente funcione de manera correcta a lo largo del tiempo. Podemos decir que estas dos variables están relacionadas y en este caso, para los capacitores de mica, la estabilidad y la confiabilidad es excelente. ¿Bien? Es decir, que si necesitamos estabilidad y confiabilidad para nuestro circuito, una excelente opción serían los capacitores de mica. La estabilidad que presentan es de los mejores dentro de los capacitores que hay, mantienen su valor durante mucho tiempo y son muy confiables. Coeficiente de temperatura de los capacitores. Esto es cómo varían las propiedades de un material, en este caso el valor de un capacitor, cuando es sometido a diferentes temperaturas. Acá podemos ver una tabla general, no es aplicada para este tipo de capacitor, pero es cómo varía el valor del capacitor, entre qué y qué valores, cuando se lo somete a temperaturas de 25 grados centígrados hasta 85 grados centígrados. En esta tabla podemos ver diferentes ejemplos, por ejemplo, capacidad en picofaradios de 0,5 picofaradios a 2 picofaradios. Para distintos modelos podemos ver qué tanto varía la capacitancia del mismo. Para los capacitores de mica, el coeficiente de temperatura es muy bueno, puede aguantar altas temperaturas manteniendo su valor lo más cerca de su valor nominal. Otras características adicionales que tiene este capacitor. Los capacitores de mica tienen un dieléctrico de unas características intermedias entre los condensadores electrolíticos y los de película, teniendo una rigidez dieléctrica alta y otras características excelentes como son muy bajas pérdidas, ancho rango de frecuencias, exfoliación de láminas finas, no se degrada por oxidación o con la humedad, soporta tensiones elevadas, pero a todas estas ventajas que tiene, por eso como nombraba anteriormente es una excelente opción cuando necesita confiabilidad, estabilidad para el coeficiente de temperatura, tolerancia. Las desventajas que tiene es que son caros y son robustos en comparación a los otros tipos de capacitores. Y por esto mismo se ven gradualmente sustituidos por otros tipos. Bien. Conclusión. Este tipo de capacitores presentan gran precisión, estabilidad, confiabilidad, buena tolerancia, mantienen muy bien su valor en el tiempo, aguantan muy buenas temperaturas, buenas tensiones. El problema que tienen es que son caros y voluminosos y presentan pequeño rango de capacitancia. Ahora vamos a mostrar un ejemplo de un capacitor de mica obtenido de la página DigiKey. Acá como vemos, este es un capacitor de mica que tiene, el modelo es el CD15 CD04 0D O3F. Acá podemos ver la descripción detallada, que es un capacitor con una capacitancia de 4 picofaradios, es del dieléctrico mica, que aguanta hasta 500 volts y es radial. Acá podemos ver los precios, el precio por un capacitor, en este caso son $2,07 y ya podemos comprando por cantidad que el precio irá disminuyendo. Si podemos ver más detalle, podemos ir a la hoja de datos, esta es la hoja de datos del fabricante, bien, y acá podemos ver el rango que aguanta
este tipo de capacitores. Bien, tenemos de 1 picofaradio a 91.000 picofaradios. La capacidad de la tolerancia depende de cada modelo. Acá, como vemos, lo señala. Cada modelo tiene su letra. Bien, acá y acá tenemos un cuadro donde nos dice la tolerancia según cada modelo. Bien, depende de la letra que lleve ese modelo. Después tenemos un rango de voltaje y tenemos el rango de temperatura al que puede funcionar cada modelo de capacitor, que acá, como vemos, también depende de la letra que lleva. Bien, tenemos las diferentes tablas que, como dijimos, podemos ver según la letra que lleva la tolerancia que presenta cada capacitor. Podemos ver según la letra que lleva el rango de voltaje que aguanta cada capacitor, la temperatura que aguanta cada capacitor, el rango de capacidad que tiene cada capacitor, etc. Entonces, como dijimos, nosotros teníamos el modelo CD15 CD040DO3F. Si vamos a la tabla del fabricante, buscamos el modelo que acá nos muestra por capacitancia, buscamos 4 picofaradios, llegamos acá, este es el modelo. Como vemos, aguanta 500 volt, tiene 4 picofaradios, y acá lo que podemos ver son las dimensiones del capacitor, no las características específicas del mismo. Bien, después si queremos ver otro ejemplo, tenemos un capacitor, otro modelo obviamente, y es de 18 picofaradios de mica, capacitor que aguanta hasta 500 volt, y acá tenemos los precios, que al tener una capacitancia más elevada, el precio aumenta también. Lo mismo, al ser un capacitor del mismo fabricante, vamos a la hoja de datos del fabricante y buscamos 18 picofaradios, y acá, como tengo señalado, este es el modelo, y acá vemos las dimensiones. Y como dijimos, cada modelo depende de las letras que contenga, y así nos mostrará la tolerancia, la temperatura que aguanta, el rango de tensión que aguanta, etc.